El temporal azota el norte de Italia con fuertes lluvias e inundaciones. Los bomberos han evacuado a 250 turistas de un camping cerca de Bérgamo por la crecida del río. En el norte de Italia, los bomberos evacuaron un camping cercano a la ciudad de Bérgamo este jueves por la noche, tras la crecida del río Brembo. Los equipos de emergencia evacuaron durante la noche a 250 turistas que se alojaban en tiendas de campaña y en las instalaciones del camping. Nadie resultó herido durante la evacuación. El riesgo de deslizamientos de tierra e inundaciones causó la evacuación preventiva de la zona. Los camiones de bomberos y las excavadoras prosiguen con las labores de socorro. El temporal con fuertes lluvias, tormentas eléctricas y granizo ha azotado el norte de Italia, provocando inundaciones en toda la región. El terremoto que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto golpeó con especial dureza al Chocó, una de las regiones más pobres y aisladas del país. Unas 70.000 personas se han visto afectadas, más de 3.000 viviendas han quedado destruidas y unas 19.000 dañadas. Buena parte del año sufren por exceso de lluvias y hay inundaciones permanentes y ahora justamente están afectados por el fenómeno del Niño. Entonces tenemos una población triplemente afectada por terremoto, por conflicto armado y por desastres naturales, lo que aumenta la crisis. La precariedad previa también ha agravado los daños. UNICEF cifra en 277 las sedes educativas afectadas y en 65 los centros de salud. El aislamiento dificulta además llegar a algunas comunidades rurales. Hay que pensar en una recuperación que permita superar las brechas que existían también antes, o sea, casi que empezar de cero o si acaso reubicar algunas de estas familias. Las familias están ubicadas ahora en albergues, en los que nosotros estamos trabajando respondiendo a esa primera fase de la emergencia, pero hay que empezar a pensar dónde van a vivir esas viviendas, si van a ser recuperadas o se van a reconstruir unas nuevas. En algunos casos hay pérdida total. Para UNICEF el desafío va más allá de reparar los daños, reconstruir sin devolver a estas comunidades a las mismas condiciones de precariedad que sufrían antes del terremoto. A mí personalmente, pues que llevo muchos años trabajando en temas humanitarios, ver cómo el terremoto afecta a zonas que ya vienen con unas necesidades y unas inequidades tan grandes, es decir, como es caer una desgracia sobre otra desgracia, casi que uno podría ver que es la oportunidad para que el país empiece a atender a comunidades olvidadas durante tantas décadas. La respuesta inicial ha movilizado a ciudadanos de todo el país, pero UNICEF advierte de la importancia de mantener esa solidaridad cuando la emergencia deje de ocupar el foco mediático. Reiterar que lo más difícil viene ahora, que hemos recibido mucha solidaridad de la comunidad nacional. Es sorprendente ver cómo todo el país hace filas enteras para mandar ayudas y eso. Y nuestro llamado es a que no dejemos solos a esas comunidades y que sigamos trabajando para que esa recuperación y reconstrucción de las viviendas y las familias afectadas pues sean garantes y tengan en primera línea a los niños y las niñas. ¿Por qué cada vez más personas recurren a enfoques alternativos para mejorar su salud y bienestar? ¿Funcionan realmente? Hemos ido al Festival Medicine, uno de los festivales conscientes más conocidos del Reino Unido, en busca de respuestas. Los festivales conscientes son encuentros en los que las personas se reúnen para reconectar consigo mismas, con la naturaleza y con los demás, al tiempo que exploran nuevos enfoques para la salud mental y física. Je pratique la kinésiologie et je pratique le yoga, j'accompagne les gens à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de leur corps et du coup d'expérimenter moi la variété de façons qu'il y a à rentrer dans son corps, à trouver des réponses et à comprendre le langage du corps. Le mouvement, la danse, ça fait vivre plein de choses à l'intérieur. La lista de actividades es casi interminable. Hay sesiones que exploran el movimiento, el género, la sexualidad y el crecimiento personal. Hay un espacio para que la gente no solo se mueva, sino también para pensar, debatir y descansar. Yoga Nidra! Come lay your bodies down, get some rest.
I'm going to try some Yoga Nidra, and apparently the lady who is hosting it is a real legend. Everybody is welcome to arrange themselves, though we have surrendered the arrogance of verticality, and in the humility of our horizontality we are resting down upon the earth. Nidra is a Sanskrit word, it means sleep. So what it actually means is the state of consciousness that's very naturally arising. As we're drifting into sleep, when you're awake and nearly not asleep, you can cultivate conscious awareness of that state. It's a good way to down-regulate your nervous system. It supports good digestion. It supports healthy menstrual cycles, so all kinds of rhythmic practices within us. And it allows you to navigate your way consciously into a more relaxed way of being. La ciencia se está interesando cada vez más por lo que le ocurre al cuerpo cuando cambiamos nuestra forma de movernos, pensar, crear o conectar. Las conclusiones a partir de las evidencias siguen siendo dispares y muchas de las afirmaciones que se hacen en el ámbito de la salud mente-cuerpo siguen siendo objeto de controversia. Eventos como Medicine son una fuente de pura alegría, pero también de conversaciones profundas, nuevos temas que explorar e ideas que merecen ser compartidas. En Chambord el panorama es inusual este año. Alrededor del castillo, los jardines, antes frondosos, se asemejan ahora a un paisaje árido. La sequía y las sucesivas olas de calor en Francia han secado el suelo y han puesto a prueba a la vegetación. Aquí los jardineros están observando los efectos de este año excepcional. Incluso los árboles, que suelen ser capaces de soportar condiciones adversas, están empezando a mostrar signos de sufrimiento. Au début, on ne le voyait pas trop sur les arbres. C'était vraiment la petite végétation avec les faibles enracinements. Et là, on voit que cette vague de chaleur, maintenant, elle commence à impacter le système racinaire des arbres. Et je pense qu'on va avoir des dégâts, mais ça va être décalé dans le temps. En fait, les arbres, il y en a qui vont mettre 2-3 ans peut-être à dépérir, mais l'impact cette année de la canicule est très très fort. Para él no hay duda, en los próximos años tendremos que replantearnos por completo cómo diseñamos los jardines y cómo elegimos los árboles y las plantas. On ne peut pas penser les jardins avec le volume d'eau qu'on pouvait se permettre d'utiliser avant. Je pense que là, on voit bien que la ressource en eau, elle est compliquée. Je pense que les nouveaux jardins, il faut essayer de les penser avec le plus petit volume d'eau posible, voire pas du tout. Menos agua, plantas mejor adaptadas a la sequía y árboles más resistentes. Los jardines del mañana tendrán que adaptarse. En Chambord, donde la naturaleza ha sido moldeada por el ser humano durante siglos, ahora es el clima el que está escribiendo un nuevo capítulo en su historia. En Francia, el calendario de la vendimia se acelera en Champaña. En esta célebre región vinícola del noreste del país, la recogida comenzó a principios de agosto, en una vendimia excepcionalmente temprana que ha sorprendido hasta los mismos viticultores. En las laderas de Auvilliers, la vendimia comenzó este año entre el 12 y el 17 de agosto, según la zona y la variedad de uva, tras una maduración acelerada por las altas temperaturas. Ça fait 30 ans que je travaille sur l'exploitation. Et au début que je travaillais, à 30 ans, mon père il me disait au 15 août, allez, pars en vacances. Et aujourd'hui, on est le 18 août, on est en pleine vendange et c'est du jamais vu. Un poco más al este, en Tours-sur-Marne, la situación es la misma. La propietaria de estos viñedos constata que desde hace unos 20 años, y especialmente desde la ola de calor de 2003, la vendimia se adelanta cada vez más. 2003 reste dans les annales, on s'en souvient encore, c'est d'ailleurs la première année où on a vendangé fin août en Champagne. Depuis 2003, on a déjà vendangé au moins 10 fois fin août. Et donc 2026 restera probablement dans les annales par son gel, par sa précocité. Et peut-être que dans 20 ans, on se dira que finalement vendanger le 15 août, ça devient à peu près normal.
Las heladas de finales de marzo mermaron la cosecha antes de que 4 olas de calor y la sequía aceleraran la maduración de las uvas. Ahora queda por ver cómo se traducirá esta vendimia temprana en las botellas. El primer mosto ya ha sido prensado y empiezan a aparecer las primeras burbujas. Habrá que esperar unos años para saber si esta cosecha precoz será también una gran añada. Hungría celebra su fiesta nacional al ritmo de un cura DJ en Budapest. El padre Guilherme, sacerdote portugués y DJ de música electrónica, abarrotó el Budapest Park con motivo de la fiesta nacional de Hungría, ante miles de personas y enormes palomas blancas proyectadas en las pantallas gigantes. La noche del 20 de agosto combinó música techno y espiritualidad con una puesta en escena solemne. Rosetones, citas bíblicas y mensajes del Papa León XIV acompañaron un espectáculo que también incluyó fuegos artificiales sobre el Danubio. Guilherme, antiguo capellán militar y conocido por sus sesiones multitudinarias, convirtió incluso algunos mensajes del pontífice en temas de tecnopop. Para cerrar la noche, con la bandera tricolor húngara de fondo, pinchó la popular canción Nel Culet, Sin ti, y se despidió del público con un último mensaje: rezad por mí y yo rezaré por vosotros.